Hola, ¿qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Yamandes y estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación literaria. En esta ocasión, como ya pudieron ver por el título de video, voy a hablar de El Palacio de la Luna del escritor Paul Auster. Ya en otras ocasiones he hablado de Paul Auster en este canal. Por ahí tengo un par de videos acerca de la trilogía de Nueva York. Aún me falta todavía hacer la tercera parte. Quizás lo haga próximamente en fechas no del todo claras, pero por el momento acabo de terminar no hace mucho El Palacio de la Luna y me gustaría mucho revisarlo con ustedes. Creo que esta novela consigue hacer algo que Paul Auster había hecho ya en otros libros, en otras novelas, ¿no? Pero lo hace de una manera particular, de una manera que no lo he visto en otros lados en los libros de Paul Auster. Yo leo muchísimo a Auster, de hecho, en la parte de aquí arriba que no se puede ver de este librero hay toda una sección dedicada a Paul Auster, ¿no? Entonces podría aquí pasármela hablando acerca de él y de sus características. La cuestión es que en el Palacio de la Luna Paul Auster utiliza de una manera que no he visto en otros lados la cuestión del azar. Esto ya lo había explicado o lo había explotado más bien un poco en un ensayo que publiqué en Tintero 8, en Tintero Blanco 8, en donde justamente hablo de los elementos que suelen aparecer en la mayoría de las novelas de Paul Auster. Uno de esos elementos es la cuestión del azar, pero creo que a diferencia de otras novelas, inclusive la música del azar que lleva ese nombre en su título, no lo exprime o no lo usa con tanto ahínco y con tanta pues maestría como en El Palacio de la Luna. Yo sé que Paul Auster no es exactamente el escritor que a todos les gusta, ¿no? Muchas veces ha sido criticado por ser uno de esos escritores un poco de aeropuerto, ¿no? Esos escritores que ves en cualquier lado y que todo el mundo ha leído por lo menos un libro de él, ¿no? Etcétera. Y sí, podemos decir que sí, que es un escritor de ese tipo en alguno de sus textos, en alguno de sus libros, sobre todo, por ejemplo, en la trilogía de Nueva York podemos ver esta cuestión, ¿no? De cómo su trabajo se ha vuelto un poco popular, un poco bestseller. Sin embargo, su búsqueda estética, literaria, poética, ¿no? Se ha convertido en una constante en sus novelas que a la hora de verlas como en conjunto, ¿no? Podemos encontrar realmente una voz fuerte, una voz que se ha llegado para quedarse de alguna manera en nuestra literatura universal o a lo mejor por lo menos en la literatura de Occidente, ¿verdad? En esta novela cuenta la historia de M.S. Fogg, un hombre que vive con su tío y que al morir su tío le deja los libros al hombre, a Fogg, y él vive durante algún tiempo vendiendo estos libros, eso se mantiene de esta forma y cuando se le acaban se convierte en un vagabundo. La cuestión de la vagancia y de convertirse en un vagabundo también ya lo hemos visto en otros libros de Auster, por ejemplo aparece en Leviatán y con más fuerza aparece justamente en la trilogía de Nueva York, en donde la mayoría de sus personajes, sobre todo los dos primeras partes de la trilogía, pues terminan viviendo en la calle, ¿no? Entonces es algo que ya habíamos visto en Auster. Sin embargo, lo que cambia o lo que gira un poco la cuestión es lo que pasa después, ¿no? Fogg es rescatado por un amigo y por una chica llamada Cathy Wong, con la cual mantiene una relación muy cercana, y después se comienza a trabajar con un hombre, pues un hombre magnate, un magnate misterioso de Nueva York, ¿no? Esta cuestión le cambia la vida de alguna manera y ya no voy a decir qué más pasa porque me parece bien interesante lo que ocurre después de que llegamos a este momento. Más o menos esto pasa en la segunda mitad del libro y se dirige hacia el final de la novela. Creo que en el sentido de cómo maneja el azar Paul Auster, aquí se logra de una forma que no lo había logrado antes. En el sentido de que todos los hechos, todos los eventos que ocurren en la novela ocurren por azar, ¿no? Al final uno termina preguntándose si realmente eso es factible, es posible, pero uno realmente le compra la historia a Paul Auster. Es decir, a pesar de que hay una cuestión de que a lo mejor puede no ser del todo cierto o que nosotros podemos empezar a dudar de la verosimilitud de la historia, uno termina comprándole realmente la manera en la que él nos está presentando a este personaje de Fogg. Y esto vamos a encontrar una base o un ancla en dos escritores muy específicos, ¿no? Uno de ellos es Charles Dickens,
el cual suele manejar este tipo de estructuras en sus novelas, es decir, la estructura de la casualidad, del azar, que lleva a un descubrimiento inesperado. Esto aparece de una manera un poco inocente en Oliver Twist. De hecho, es casi naif, ¿no? Es decir, un poco ingenua la forma en la que construye esa novela Charles Dickens. Sin embargo, se va complejizando y va adquiriendo nuevos bríos y nuevas alturas, sobre todo con Grandes Esperanzas, con Historia de dos ciudades y con su obra maestra David Copperfield, ¿no? Entonces, creo que Auster tiene un pie anclado justamente en la forma de escribir de Charles Dickens, sabe cómo maneja la cuestión del azar, de la casualidad, e intenta de alguna forma replicarlo en los libros, en el Palacio de la Luna. Otro escritor que me parece que tiene algo que ver en la construcción de esta novela es Julio Verne. De hecho, el nombre del protagonista M.S. Fogg del Palacio de la Luna pues hace referencia a Phileas Fogg de La Vuelta al Mundo en 80 días. Entonces, Julio Verne tiene allí una fuerte presencia en la novela, no solamente por la cuestión de la aventura, que es algo que se presenta en todos los textos de Paul Auster, sino también por la cuestión del azar, ¿no? Muchas veces las novelas de Verne se resuelven a partir del azar, de lo fortuito, de un cambio en el destino de los personajes, quizás inclusive un poco griego, ¿no? Un poco a la manera de Eurípides, ¿no? De un Deus Ex Máquinas. En ese sentido, Paul Auster juega con estas bases o estas estructuras y las convierte en algo diferente cuando lo acerca a su novela. Me parece justamente que El Palacio de la Luna hace eso. No quisiera arruinar un poco cuál es ese giro o esa cosa extraña que pasa hacia el final, porque creo que es un giro pues bastante inesperado y al mismo tiempo que tiene todo el sentido del mundo cuando leemos ya todo lo previo. Sin embargo, creo que vale la pena acercarse a ella justamente por esa forma en la cual lo fortuito, lo casual, lo azaroso de repente entran en armonía, en un cierto quiebre en el libro y todo cobra sentido. Y uno le compra la historia a Paul Auster. Uno no sale indemne de esa intento de verosimilitud que a veces de momentos falla un poco. Hay que decirlo, no todas las novelas de Paul Auster son grandes logros, no todas las novelas de Paul Auster son unas grandes obras, y me parece que El Palacio de la Luna no es exactamente la mejor obra de Auster, ¿no? Yo prefiero Mr. Vértigo, por ejemplo, o prefiero justamente Leviatán. Sin embargo, creo que El Palacio de la Luna consigue una estructura novelesca clásica, ¿no? Traída a la posmodernidad, traída a nuestra época contemporánea. Bueno, a la época contemporánea de ese momento, que ya tiene casi 40 años, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que han pasado 40 años, se sigue sintiendo novedosa porque seguimos viviendo en esta posmodernidad en la que Auster construye sus libros un poco experimentando no solamente con la cuestión de la literatura o del lenguaje, sino también con la cuestión de la estructura, ¿no? Él suele hacer este tipo de referencias como la que hace a Julio Verne y este espíritu dickensiano que yo identifico, ¿verdad? Que igual y no es así, en otro de sus libros, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, y ya lo mencioné previamente, en la trilogía de Nueva York, por ejemplo, referencias justamente a Thoreau, ¿no? Y también referencias al Quijote. Como en algunas otras novelas podemos también hallar cómo hay estructuras que se repiten o estructuras que él utiliza, que se encuentran en la literatura y que las apropia y que las hace suyas a partir de su estilo, que tiene un estilo muy particular, como ya lo mencioné, no solamente la cuestión del azar, sino personajes que buscan un espacio, personajes que buscan una identidad y que no la encuentran en una ciudad tan grande como Nueva York o en un país tan fantasmal como lo es Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, me parece que El Palacio de la Luna consigue crear un giro en su narrativa, porque precisamente a partir de las estructuras dickensianas, ¿no? Introduce su estilo e introduce esta forma particular muy suya, muy austeriana de contar historias, ¿no? Es bien curioso el título, ya para terminarlo, porque el título nos remite a otra referencia en la literatura popular, sobre todo el de Oriente. Hay un mito, bueno, o una especie de leyenda en la cultura oriental que aparece en varios de los lugares de Oriente, pero tiene un punto más alto en Japón, sobre la existencia de un palacio en la luna, ¿no? Y de una princesa que vive en él. La novela podría leerse bajo esa clave, podríamos acercarnos a ella bajo la clave de un palacio en la luna, pero la verdad es que cuando uno lo lee encuentra
realmente que el mismo libro genera su propia clave en torno al título. No voy a decir exactamente por qué, pero es interesante descubrirlo, sobre todo a la luz de la literatura y del estilo del mismo Oscar. Lo dejo ahí como una recomendación, El Palacio de la Luna. Quizás en algún momento más adelante hable de Mr. Vértigo, que es una novela que también he disfrutado muchísimo, sobre todo para hacer una comparación, qué es lo que sí me gusta de Mr. Vértigo y qué es lo que a lo mejor de repente falla en El Palacio de la Luna. No quiero decir que sea una mala novela, pero sí digo que por momentos llega a fallar. Si les gustan las novelas donde descubrimos secretos y donde descubrimos cosas inesperadas, y las novelas de personas que están buscando una identidad, creo que El Palacio de la Luna es una gran opción. Nosotros nos vemos aquí dentro de poco para una recomendación random, y Maru podrá adueñarse del canal dentro de nada para continuar con sus recomendaciones. Hasta la próxima.